Buen día, mi nombre es Mónica Viviana Gelput, soy estudiante de medicina, miembro activo de ASEMBAL y el día de hoy continuaré con una parte de este módulo de cuello que consistirá en las arterias y venas de la región cervical. Esta presentación de la región cervical está más enfocada a las arterias y venas del cuello. Entonces el orden de la presentación consistirá en revisar primero las arterias, luego las venas y por último tanto arterias y venas de la glándula tiroides y paratiroides. Para revisar las arterias del cuello hay que tener en cuenta primero que la irrigación viene desde las primeras ramas del arco aórtico. Entonces, como vemos en la imagen de la izquierda, de este arco están saliendo hacia la derecha el tronco brachiocefálico que se va a dirigir superolateralmente hacia la articulación esternoclavicular, donde se va a dividir en arteria carótida común derecha y arteria subclavia derecha. Distinto a lo que sucede en el lado izquierdo, en el cual la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda salen directamente del arco aórtico. Sin embargo, aunque estas arterias tengan distintos orígenes, sus trayectos en el cuello inician a nivel de esta articulación esternoclavicular. Empecemos por la arteria subclavia, la cual asciende a través de la abertura superior del tórax y entra a la raíz del cuello. Aquí se va a arquear lateralmente para alcanzar su punto más alto cuando pasa posterior al músculo escaleno anterior. Este músculo es clave para poder distinguir las tres porciones en las cuales vamos a dividir a la arteria subclavia para facilitar nuestro estudio. Entonces, la primera porción es la que va a estar medial al músculo, la segunda posterior a él y la tercera lateral. Estas porciones también las van a encontrar en algunos textos como parte preescalénica, interescalénica y posescalénica. En este caso, pues vamos a hablar de tres porciones. Ahora bien, de la primera porción entonces se van a originar lo que es el tronco tirocervical, la arteria torácica interna y la arteria vertebral. Por su parte, el tronco tirocervical sale de la cara anterosuperior y nos va a dar 4 ramas. La que está señalada con número 5, que es la arteria supraescapular, la que está señalada del número 8, que es la arteria cervical transversa, y 2 más que son sus ramas terminales y que pueden salir como un solo tronco, como se ve en la imagen, que se divide hacia anterior en arteria tiroidea inferior. Esta arteria es la principal arteria visceral del cuello, porque va a irrigar la laringe, la tráquea, el esófago y, como veremos más adelante, la glándula tiroides y paratiroides. Hacia posterior, pues va a dar su otra rama, que es la arteria cervical ascendente. Como vemos, es una pequeña arteria que va a dar unas ramas musculares a la porción superior del cuello y también unas ramas espinales al interior de los forámenes intervertebrales. En la cara anteroinferior es donde se origina la arteria torácica interna, que va a pasar inferiormedalmente hacia el interior del tórax. Lateral a ese tronco tirocervical es donde nace la arteria vertebral. Esta arteria asciende entre los músculos escaleno y largo del cuello, porque busca alcanzar los forámenes transversos de las vértebras cervicales, específicamente el de C6. A través de él asciende hasta alcanzar el foramen de C1, de ahí discurre por el surco del arco posterior del atlas y va a entrar a la cavidad craneal a través del foramen magno. Ya en la segunda porción de la arteria subclavia, la que está posterior al músculo escaleno, va a salir el tronco costocervical. Este tronco da lugar a la arteria intercostal superior, que como vemos desciende e irriga los dos primeros espacios intercostales. Y nos da otra rama que es la arteria cervical profunda. Ella discurre posterior a los procesos transversos para irrigar los músculos cervicales posteriores profundos. Ya en la tercera porción, que es la que está lateral al músculo, se va a originar la arteria dorsal de la escápula. Ella pasa lateralmente a los troncos del plexo braquial y por esta disposición es que no la alcanzamos a ver en la imagen, pero ella va a ir en dirección al músculo elevador de la escápula y romboideos y ustedes revisarán en el módulo de dorso. Ya la arteria subclavia pues va a terminar su recorrido al alcanzar las dos primeras costillas, más precisamente al alcanzar el borde externo de la primera costilla,
donde se va a continuar como arteria axilar que da principalmente la irrigación al miembro superior. Pasemos ahora a la arteria carótida común. Entonces, como ya lo había mencionado, ella se origina la de la derecha de la bifurcación del tronco brachiocefálico y la de la izquierda directamente del arco aórtico. Sin embargo, en su región cervical, pues la disposición va a ser la misma, que van a discurrir principalmente, o más bien dicho, inicialmente, por delante de las apófisis transversas de las últimas 4 vértebras cervicales. Van a ir separadas de ellas por los músculos prevertebrales y por la lámina prevertebral de la fascia cervical. De esta fascia se deriva también lo que se conoce como vaina carotidia. Esta vaina es muy importante porque va a envolver a la arteria carótida común junto a la vena yugular interna y al nervio vago. En esa vaina va entonces la arteria carótida común a ascender y llegar al trígono triángulo carotidio. Aquí alcanza el borde superior del cartílago tiroides, que está más o menos a 3 centímetros por debajo del borde inferior de la mandíbula, y a nivel de él se va a dividir en sus arterias o ramas terminales, que son la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Frecuentemente antes de esta división vamos a encontrar una pequeña dilatación de la arteria que se conoce como seno carotidio. Este seno ocasionalmente también se puede extender y aparecer en la arteria carótida interna. Se caracteriza por ser un varoreceptor porque contiene numerosas terminaciones nerviosas, las cuales reaccionan a los cambios de la presión arterial y la regulan a través de lo que se conoce entonces como arco reflejo. En ese arco reflejo vamos a encontrar participando tanto a fibras del nervio glosofaríngeo como fibras del nervio vago. Distinto a ese seno carotidio, vamos a encontrar a un glomo o cuerpo carotidio, que es una pequeña masa de tejido de forma ovoide, la cual se va a situar en la cara medial de la bifurcación de la arteria carótida común. Y distinto al seno, él es un quimioreceptor que puede ser estimulado entonces por una concentración elevada de iones hidrógenos o también por hipoxia, y por ejemplo a esto él puede responder y lograr controlar la concentración de oxígeno en sangre. De las dos ramas terminales que da la arteria carótida común, solo vamos a considerar a la arteria carótida externa, porque es la única que nos va a dar ramas para la región cervical. Acuérdense de esto porque es muy importante. La que da ramas en la región cervical es la arteria carótida externa, no la carótida interna, porque lo que ella hace es prácticamente tomar el lugar de que traía la arteria carótida común en esa vaina carotidia y ascender hasta alcanzar por medio del canal carotidio la fosa media del cráneo, y ahí es donde va a dar sus ramas, no en la región cervical. Por eso, entonces vamos a hablar de las ramas que nos da la arteria carótida externa, la cual a nivel de la región del cuello nos va a dar 6 arterias, 3 anteriores, una medial y 2 posteriores. Esa es la forma en la que me parece que es más fácil de recordar. Entonces serían 3 anteriores, una medial y 2 posteriores. Y ya en la cabeza va a dar 2 ramas terminales. Entonces, de las que les digo que salen en la cara anterior, que son 3, la primera, que nace cerca de su origen, es la arteria tiroidea superior. Luego, 1 centímetro más arriba, va a salir la arteria lingual y la arteria facial, que incluso también pueden originarse por un solo tronco que se conoce como linguofacial. De estas 3, la tiroidea superior es la que continúa su recorrido en el cuello porque va a descender antero-inferiormente profunda los músculos infraoideos para lograr alcanzar la glándula tiroides. Y además, aparte de irrigar esta glándula, ella puede llegar a proporcionar unas ramas, las cuales van a servir para dar irrigación a los músculos infraoideos y también al músculo esternocleidomastoideo.
Y finalmente, pues va a dar origen a una arteria laringea superior y en algunos casos también una rama cricotiroidea, ambas que van a llegar a distribuirse en la laringe. Ya en la cara medial, pues les había dicho que sale una, y esa una es la arteria faringe ascendente. Ella es una rama delgada que sale como en la cara, normalmente sale en la cara medial, pero también puede salir en la cara posterior. Entonces, si la encuentran que sale en la cara posterior, pues también puede estar saliendo de ahí. Lo que ella hace pues es que va a ascender sobre la pared lateral de la faringe y a nivel del cuello va a dar unas ramas para la faringe que también pues a través de estas ramas puede llegar a irrigar el paladar, a las tonsillas palatinas y también a la trompa auditiva. Ya en la cara posterior les había dicho que salen dos que siempre van a estar en la cara posterior, inclusive su nombre lo indica, porque son la arteria occipital y la arteria auricular posterior. La arteria occipital va a salir y va a ir en dirección a la apófisis mastoides. Y en la cara medial del vientre posterior del músculo digástrico es donde van a ser la arteria auricular posterior, que ella también es como una rama preterminal porque sale antes de las dos últimas ramas terminales de esta arteria carótida externa y pues ya estas últimas dos vienen siendo la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Debido a que en esta ocasión solamente estamos tratando de las arterias y venas del cuello, no voy a profundizar en algunas de las ramas que les mencioné. Entonces, pues si ustedes ya quieren revisar cada una de ellas y profundizar, les dejo al menos estas tablitas, tanto esta diapositiva como la siguiente, donde van a encontrar la irrigación, el sitio de irrigación de cada una de estas arterias. Y pues si ya ustedes quieren profundizar un poco más, pueden revisar algunos de los libros recomendados. Ahora bien, para continuar con las venas del cuello, hay que recordar que estas llevan sangre venosa, la cual sigue una dirección de superior a inferior, y esto hace que pues, todas las venas terminen principalmente drenando en la vena yugular interna, también pues, en la vena subclavia, y ya estas dos son las que se unen en la raíz del cuello y van a formar la vena brachiocefálica. En ese sentido, entonces la vena yugular interna normalmente es la vena más grande del cuello. Ella empieza en el foramen yugular de la fosa craneal posterior. Es la continuación directa del seno sigmoideo y va a drenar sangre venosa del encéfalo, de la cara y del cuello. En su origen presenta una dilatación que se conoce como bulbo superior de la vena yugular interna. Ya después va a descender en la vaina carótida acompañando al nervio vago y a la arteria carótida interna por arriba y carótida común por abajo. Ya la vena yugular interna en sí va a recibir pues entonces entre otras venas de la vena facial, de la vena lingual, vena tiroidea superior, vena tiroidea media. Miren que a diferencia de sus homónimas en las arterias, aquí vamos a encontrar una vena tiroidea media que es frecuente. También una vena esternocleidomastoidea y una vena laringea media. En muchos casos, pues, y justamente pues como se ve en la imagen, lo que son la vena facial, vena lingual y vena tiroidea superior se unen y forman el tronco linguofacial, que termina también pues, en la vena yugular interna a nivel del borde superior del cartílago tiroideo. La vena yugular interna, a diferencia de lo que ocurre con su arteria homónima, que es la arteria carótida interna, sí está recibiendo en este caso el drenaje de algunas de las venas del cuello y adicionalmente presenta otra dilatación aquí en su extremo inferior que corresponde a la raíz del cuello y se conoce como bulbo inferior de la vena yugular interna.
Este bulbo es de gran importancia ya que tiene una válvula bicúspide, válvula que va a permitir que la sangre fluya y al mismo tiempo pues va a impedir que retorne hacia la vena. Finalmente, pues esta vena yugular interna va a abandonar la región cervical cuando pasa profundo al músculo esternocleidomastoideo y más precisamente a la cabeza esternal y clavicular de este músculo. Por otra parte, vamos a encontrar a la vena yugular externa. Ella se encarga de drenar la mayor parte de la cara, del escalpo y de las paredes craneales. Normalmente se forma por la unión de la vena auricular posterior y la división posterior de la vena retromandibular para terminar formando la vena yugular externa, que es la que observamos con el número 8. Ella va a cruzar la cara superficial del músculo esternocleidomastoideo y en ese trayecto va a recibir de la vena occipital, de la vena auricular posterior y de la vena yugular anterior que resulta de la unión de las venas superficiales tanto del trígono submandibular como del trígono suprayoideo. Y finalmente, pues esa vena yugular externa desciende hasta el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y aquí atraviesa la fase cervical y desemboca en lo que sería o bien la vena yugular interna o la vena subclavia. Por su parte, la vena subclavia, que es una continuación de la vena axilar, entra a la región cervical a nivel del borde externo de la primera costilla. Aquí va a ascender medialmente y va a pasar por delante del músculo escaleno anterior. Cabe resaltar que esta disposición es de gran importancia para la clínica, puesto que la vena subclavia asciende por delante del músculo y la arteria lo hace por detrás. Ya una vez pasa por delante del músculo, pues la vena subclavia va a buscar unirse con la vena yugular interna para formar la vena brachiocefálica, la que a su vez va a poder recibir de la vena yugular externa y pues muchas veces también directamente de las tributarias de esta. Ya la vena brachiocefálica pues se va a encargar de drenar a lo que es la vena cava superior. A su vez, la vena facial puede desembocar en la vena yugular interna junto con la vena tiroidea superior y la vena lingual. Así también vamos a encontrar unas venas faringeas, las cuales se originan en el plexo venoso de la pared faríngea y también desembocan en la vena yugular interna, a lo que vendría siendo el ángulo de la mandíbula. Y por último, pues lo que son las arterias tiroideas superior y media, ellas salen de la glándula tiroides para drenar en la vena yugular interna. Por último, vamos a revisar la vascularización de la glándula tiroidea y sus glándulas paratiroideas. Su irrigación es muy sencilla, pero hay que recordar que la glándula tiroides se encuentra entre la quinta y séptima vértebra cervical, también entre la quinta a primera vértebra torácica, que corresponden a la parte baja de la región anterior del cuello. Esta glándula tiroidea consta de dos lobos, uno derecho y otro izquierdo, los cuales van a estar unidos por el istmo, del cual también ocasionalmente pues, se proyecta un lobo piramidal. Ya la glándula pues, va a presentar tres caras, una medial, una lateral y una posterior. Precisamente en esa cara posterior es donde vamos a encontrar a nuestras glándulas paratiroideas. La glándula tiroides está altamente vascularizada a través de las arterias tiroideas superiores e inferiores. Normalmente las primeras ramas de las arterias carótidas externas, que son las arterias tiroideas superiores, descienden para alcanzar los polos superiores de la glándula. Aquí van a perforar la lámina pretraqueal de la fase cervical profunda y así se dividen en una rama anterior y una rama posterior a través de las cuales terminan irrigando la cara anterosuperior de la glándula. De igual forma, pues lo que son las arterias tiroideas inferiores, ramas de los troncos tirocervicales,
que vienen pues de la arteria subclavia, como ya lo vimos, van a discurrir en un sentido superomedial y van a alcanzar entonces la cara posterior de la glándula tiroides. Ellas ya se dividen en unas ramas que van a perforar también la lámina pretraqueal y van a irrigar, en este caso, la cara posterior inferior, incluyendo los polos inferiores de la glándula. Adicionalmente, pues se ha reportado que en un 10% de la población, más o menos, que existe otra pequeña arteria conocida como arteria tiroidea IMA, la cual, en tal caso de que exista, pues va a ser impar y se puede originar del tronco braquiocefálico, del arco de la aorta, de las arterias carótida común derecha, subclavia derecha o incluso de la arteria torácica interna. Cuando esta arteria se encuentra presente, entonces lo que hace es ascender por la cara anterior de la tráquea y pues aquí va a dar unas ramas, pero va a terminar llegando a lo que es el istmo de la glándula tiroides, donde ya se divide y pues va a irrigarla. Algo que debes recordar es que las arterias tiroideas inferiores y superiores derechas e izquierdas terminan anastomosándose ampliamente dentro de la glándula. De esta forma, pues ellas logran asegurar su irrigación y además de esto, pues proporcionan una posible circulación colateral entre las arterias subclavias y arterias carótidas externas. Por otra parte, en relación a las venas de la glándula tiroides, normalmente vamos a encontrar 3 pares de venas tiroideas que van a constituir el plexo venoso tiroideo. Este plexo se ubica en la cara anterior de la glándula tiroides y de la tráquea, y las venas que lo conforman van a ser la vena tiroidea superior, la cual drena de los polos superiores, la vena tiroidea media, que discurre por trayectos que son paralelos a las arterias, y la vena tiroidea inferior, que drena de los polos inferiores. De estas, las dos primeras, que vendrán siendo las venas tiroidea superior y media, terminan desembocando en la vena yugular interna, y las inferiores, que son un poco más independientes, drenan en las venas braquiocefálicas posterior al manubrio esternal. Bueno, espero que para quienes ya lo vieron hayan recordado estas arterias y venas del cuello, y para quienes no, pues que lo hayan aprendido, estudienlo. Aquí les dejo la bibliografía por si quieren consultarla, y espero que sigan disfrutando de los módulos que les tenemos preparados en el grupo MOPA. Muchas gracias por su atención.